Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a mi canal, como todos los domingos, un servidor de corazón. Soy Oscar Peña, un laico servidor de la Iglesia Católica, y al igual que tú, busca encontrar a Dios en medio de toda esta rutina diaria. Si no te has suscrito aún, te invito a suscribirte y hagamos que la palabra de Dios sea el motor de nuestro día a día. Comenzamos con la invocación al Espíritu Santo para que siempre derrame toda su gracia sobre nosotros, nos llene de sabiduría y de muchas bendiciones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. Dime lo que debo callar, qué debo escribir y cómo debo actuar. Inspírame lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, que el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es un evangelio bastante profundo. Fíjense que ¿cuál es la frase directa que dice Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para los judíos en esa época, la idea de comer carne humana o beber sangre era algo estrictamente prohibido por la ley de Moisés. Pero es que Jesús no lo decía de una manera literal, no lo decía de una manera antropófaga, sino de algo mucho más profundo que eso. Él hablaba de una comunión íntima y vital. ¿Qué nos quiere decir Jesús realmente con estas palabras? Jesús nos dice que Él es el alimento definitivo. Así como nuestro cuerpo físico necesita comer, necesita tomar agua, necesita toda clase de alimentos, vitaminas, ¿verdad? Para poder siempre sentirnos bien y para que nuestro cuerpo no muera como tal, pues nuestra alma y espíritu
también necesitan de ese pan que habla Jesús para no extinguirse. Y es que cuando se usa la palabra comer y beber, en este caso Jesús la usa, estaba usando una metáfora radical de asimilación. Cuando comes algo, ese alimento se deshace, se desintegra en tus células y se convierte en parte de ti y te da esa energía suficiente para moverte. En cambio, ¿qué quiere decirnos Jesús? Jesús quiere decir exactamente eso. Él no quiere ser un maestro al que solo vayas a misa y lo escuches todos los domingos simplemente por escucharlo. Él quiere ser alguien que se integre a ti realmente, que corra por tus venas, que transforme hasta tu forma de pensar, de sentir y de actuar. La enseñanza vital o la enseñanza central de esto, que es la vida eterna que nos promete, no es un premio por el que tú tienes que competir y necesitas recibir después que mueres, sino que es una realidad que comienza en el aquí y ahora. Porque es que al decir, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Imagínense lo profundo de eso. Permanece en mí y yo en él. La enseñanza es que la fe no es una lista de reglas de moralidad, sino una relación tan estrecha de amor que su vida fluye a través de la de nosotros. La Eucaristía o la comunión es el regalo físico y espiritual de Jesús, donde este misterio del cual Él habla se hace realmente concreto, se concreta. Entonces, ¿cómo pudiéramos llevar esto a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianidad? Significaría cambiar nuestra fuente de nutrición. Todos los seres humanos tenemos hambre, todos. Nosotros siempre sentimos hambre, pero no solo de comer, también sentimos hambre de afecto, hambre del éxito, hambre de tener seguridad, hambre de que nos reconozcan, hambre de paz. Nosotros, los humanos, siempre sentimos hambre de eso. Y es que esa es nuestra condición humana. A veces intentamos saciar esa hambre que tenemos con comida chatarra, ¿verdad? Y si lo llevamos al otro plano, a veces también intentamos saciar esa hambre con comida chatarra, pero espiritual. ¿Cómo es eso? Pues
a veces las alimentamos mucho con las redes sociales. Recuerden que las redes sociales nos van a alimentar de la manera como nosotros la utilicemos. Si la utilizamos mal, pues nos alimentará mal nuestra mente y nuestra alma. A veces cuando salimos, hacemos compras compulsivas. Muchos de ustedes habrán salido en algún momento a hacer también esas compras compulsivas que a veces y llegas a tu casa y ves lo que compraste y te das cuenta que ni siquiera necesitas eso que compraste. Muchas veces necesitamos esa aprobación de los demás, ese control que necesitas tener. Necesitas ser aprobado para permanecer a un grupo o simplemente para alimentar tu ego. Es una manera incorrecta de hacerlo, y es que nos vamos dando cuenta de toda esa fragilidad humana que tenemos y que la alimentamos mal. Entonces, ¿cómo verías este evangelio en tu rutina? Debes identificar tu hambre. Cuando sientas vacío, cuando sientas esa ansiedad o ese cansancio extremo, debes reconocer que tu alma está pidiendo un alimento real. Pero debes ir a la fuente correcta para poder alimentarla. ¿Cuál es esa fuente correcta? Pues buscar a Jesús en la oración diaria. Aunque sea que le dediques 5 minuticos en el día, porque si bien a nosotros Dios no nos pone un horario, basta con 5 minuticos que tú le dediques en una lectura de su palabra, de alguna manera muy especial, en el sacramento de la Eucaristía. Eso es suficiente. Fíjense que cuando vamos los domingos a misa, ¿qué nos pide Dios? Solamente tenemos que dedicarle una horita solamente, nada más. Y eso es suficiente también. Ser pan para otros también. Si Jesús vive en ti por lo que has asimilado, tu vida diaria también pudiera alimentar a los demás. Te conviertes en ese pan que cuando escuchas a esa persona que sufre, que tiene problemas, que está aislada, cuando perdonas, cuando compartes lo poco que tienes, y cuando llevas tu paz y la transmites en un ambiente tenso, pues te darás cuenta y te sentirás como poco a poco vas saciando esa hambre que tienes, esa hambre de alimentar el alma, la espiritualidad, y te sentirás lleno de esa paz que va a reinar en ti. Entonces, también, ¿qué pudiéramos hacer para entender lo que realmente quiere Dios de nosotros? A veces nos desgastamos, ¿sí? Nos desgastamos totalmente tratando de descifrar el plano secreto de Dios en nuestra vida. Y nos hacemos muchísimas preguntas. Y una de esas es, ¿qué querrá Dios que haga
con este problema que tengo, con este trabajo o con esta relación que me agobia, ¿verdad? Muchos nos hacemos y nos agobiamos siempre preguntándonos, haciéndonos una pregunta tras otra. Y es que este pasaje de San Juan nos da una clave. Pudiera decirse una clave de oro, ¿verdad? Para que entendamos un poco lo que Dios quiere que hagamos. Primero debemos enfocarnos en quién ponemos nuestra confianza. Porque no pudieras entender la voluntad de un Dios con el que realmente no tienes intimidad. Para sincronizar un poco el oído y comprender lo que Él te pide, pudiéramos seguir el camino siguiente: buscar la comunión, ¿verdad?, antes que las respuestas. No puedes ir a la oración solo para pedir instrucciones, sino que tienes que ir realmente para llenarte de Jesús. Cuanto más tiempo te alimentes de su pan, que es su palabra y la Eucaristía, más se parecerá tu mente a la suya. Entonces debes hacer algo que ya sabes que le agrada. La voluntad de Dios no es un misterio total. Ya sabes que Él quiere que ames, que seas honesto, que ayudes al necesitado y que seas compasivo. Si empiezas desde este momento a hacer lo que está claro en el Evangelio, tus ojos, sobre todo tus ojos espirituales, se abrirán de una manera muy diferente y te darás cuenta de eso. Sentirás ese cambio y comprenderás las decisiones aún más complejas de tu vida. Para entender lo que Dios quiere que hagas, primero deja que Jesús te transforme. Escúchalo. Abre completamente tus oídos y deja que te transforme. Aliméntate de Él, como Él lo dice en este Evangelio. Permanece en Él, como Él lo dice en este Evangelio. Y verás que todas esas respuestas que buscas y todo lo demás vendrán por añadidura, porque será el mismo Jesús quien guíe tus pasos desde adentro, desde el interior. Practícalo y verás cómo sentirás la transformación en ti. Que así sea, hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido domingo en el Señor.